El primer mandamiento, ¿cuál es? Muy bien. ¿Y el segundo? No te harás imagen, ni de lo que esté abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, de ningún lado. ¿Por qué? Ya nos enseñaron, ¿cierto? ¿Por qué no tenemos que hacernos imágenes? Porque nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. Por eso es que no debemos hacernos imágenes. Nosotros ya somos esa imagen de Dios. Entonces hoy nos corresponde entrar a explicar el tercer mandamiento. Los 4 primeros mandamientos de esos 10 siempre nos van a llevar a honrar y adorar a Dios. En este tercer mandamiento, que está en Éxodo 20, abra su Biblia, Éxodo 27, ahí nos habla acerca de eso. Lo vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Vio? No dará por inocente. Ay, no, era que yo no sabía. Y hoy nos vamos a dar cuenta de cuántas maneras y formas nosotros ya hemos quebrantado este tercer mandamiento. Porque solo cuando lo estudiamos nos damos cuenta, uy, lo infringí, ¿cierto? Y la idea es poder enseñar, ¿para qué? Para que regresemos a ese diseño de Dios de honrarlo, porque estos 4 primeros mandamientos hablan de la honra y del amor a Dios. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y hoy declaro que tú, a través del Espíritu Santo, le das el sentido de esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, Señor. Es tu espíritu el que nos da convicción de pecado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, los 10 mandamientos, siempre que tengamos la oportunidad de estar frente a ellos, vamos a ver que delante de nosotros estarán las normas y el modelo moral de Dios, ¿sí? Porque allí está su voluntad, en esos 10 mandamientos reflejada, tanto en lo que debemos hacer hacia Él, como en nuestro comportamiento hacia el prójimo, hacia el prójimo. Entonces, ninguna persona que juegue con los mandamientos o que los infrinja quedará sin consecuencias. Por eso la importancia de repasar para no seguir infringiendo la ley de Dios. ¿Sí? Ahora, al estudiar este tercer mandamiento, realmente nos damos cuenta que no es que esté prohibido no jurar, no es que esté prohibido hacer juramentos. Vamos a mirar de acuerdo a la época en que se escribió qué quieren decir esas palabras y cuál era la intención de Dios cuando Él nos dio este tercer mandamiento. ¿Sí? Entonces, el significado de esa primera palabra que aparece en Éxodo 20, que es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Busqué el significado de esa palabra vano con respecto ahí al mandamiento, y dice que esa palabra significa desolar, calamidad, falso, mentiroso y ruina. Totalmente diferente al significado que de pronto hemos pensado nosotros, que es vano, ¿cierto? Entonces vuelvo a repetir, el significado de vano es desolar o desolación, calamidad, falso, mentiroso y ruina. ¿Qué pretende Dios cuando nos da esta norma? No solamente fue para el pueblo de Israel, sino también para cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo a esto, lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 20, es que Él quiere que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos.
¿Quiénes eran los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús? Sí, los maestros, o sea, los que enseñaban la ley, los que estaban empapados de la ley. Pero Jesús en Mateo 5:20 lo que está queriéndonos decir es que lo que Él está buscando en nosotros es que nuestra justicia se base en la parte interna, o sea, en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando Él vino a la tierra, en el Nuevo Testamento, la aplicación de la ley era más externa que interna. Y eso no solamente es lo que Dios estaba buscando en ese tiempo, Dios también lo busca en este tiempo con nosotros, ¿sí? Cuando Él nos está hablando de volvernos a repasar y mirar lo que significan los 10 mandamientos, Él me decía, quiero que miren qué es lo que eso representa para mí. ¿Por qué fue que yo di esa orden? ¿Por qué fue que yo di esa norma? ¿Sí? Entonces tenemos claro ahora, de acuerdo a ese versículo, que lo que el Señor está buscando de nosotros no es una justicia que se pueda ver, ¿sí? O sea, la externa, sino esa que sale ¿de dónde? De nuestro corazón. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, del corazón es que sale todo lo malo, ¿sí? Entonces, por eso Él es que está buscando una justicia interna. Vamos a mirar ahora en la ley, por favor, Levítico 19:12. Quien lo encuentre primero o lo lee ahí en la pantalla, vamos a mirar a través de este versículo cómo es que podemos nosotros quebrantar este mandamiento, este tercer mandamiento. ¿Quién lo lee? Gracias. ¿Alguien que lo lea en la pantalla? Ajá. Yo, Jehová. Entonces, aquí está la confirmación del tercer mandamiento, que lo que quiere decir es que no juremos ¿cómo? Falsamente. No es que no podamos jurar, ¿sí? Solamente que lo que la recomendación que está diciendo el Señor es que no debemos jurar en falso o en vano. ¿Por qué? No me quiten el versículo. ¿Por qué? Porque profanamos el nombre de, vuélvalo a leer Agustín en esa versión. Ajá. Sí. Entonces, cuando hacemos promesas falsas o juramos en falso, estamos irrespetando ¿a quién? Exacto. Si respetamos su nombre, estamos irrespetando ¿a quién? A Dios. Por eso es que también este tercer mandamiento tiene que ver con la honra y el respeto y el amor a Dios. Ahora yo les digo a ustedes, todos los que estamos aquí amamos, honramos y respetamos a Dios. Gracias por su sinceridad. Yo sé que en la medida que empecemos a estudiarlo, nosotros tenemos la intención, ¿cierto? Todos los que estamos acá tenemos esa intención. Pero en algunas cosas nos vamos a dar cuenta que no del todo estamos respetando y honrando a Dios. De acuerdo a Levítico capítulo 19, versículo 12, una de las cosas que hacemos para quebrantar este mandamiento es cuando hacemos ¿qué? Falsas promesas. Oiga, oiga, oiga. Cuando hacemos falsas promesas, vamos a empezar a examinarnos todos porque ya Dios empezó a hablar. Otra manera como podemos quebrantar este mandamiento es cuando maldecimos, es decir, cuando hablamos mal de alguien, de nuestro prójimo, estamos deshonrando el nombre de Dios. Cuando blasfemamos, cuando condenamos y básicamente y directamente este mandamiento está relacionado con el uso de nuestras palabras, con la manera como nosotros manejamos nuestra lengua. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Cierto? Bueno, otra manera como quebrantamos este mandamiento es
cuando no vivimos acorde con la voluntad de Dios. O sea, no hay justicia interna, ¿sí? Hay justicia en obras, o sea, en apariencias. Aquí todo está bien, ¿cierto? Pero cuando llegamos a la casa, ¡ay, Dios mío! Y eso se llama delante del Señor. Una de las palabras que él utilizó con los escribas y fariseos justamente fue hipócritas. Eso no lo dijo ninguna otra persona, lo dijo él mismo. Entonces necesitamos reflexionar si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Otra manera como quebrantamos este mandamiento es cuando utilizamos el nombre de Dios para nuestra propia gloria. Cuidado, cuidado los intercesores, cuidado los predicadores. Yo a veces me alejo de personas que quieren buscarlo a uno como si uno fuera un adivino o un agorero. Es que ore usted porque es que a usted sí Dios lo escucha. No, eso es falso. Dios nos escucha a todos. Y ahí es el riesgo de que los intercesores o los predicadores o los pastores tomen la gloria que no les pertenece. Y eso es deshonrar y utilizar mal el nombre de Dios. Bueno, poquito a poco ahí el Señor nos va hablando. Isaías capítulo 6, versículo 5. Notamos el ejemplo de este profeta, que obviamente nosotros sabemos que los profetas fueron llamados con una misión específica. ¿Cuál era la misión del profeta en el pueblo de Israel? Traer el mensaje o la palabra de Dios al pueblo o al rey o a la persona que estuviera gobernando. ¿Qué dice Isaías? Entonces dije que soy muerto. ¿Por qué? De este pueblo wow. Bueno, el contexto de eso es que solo hasta el capítulo 6 Isaías en su misión como profeta tiene conciencia de quién era Dios. Él ya había sido escogido como profeta, pero al parecer sus ojos estaban puestos no en Dios, sino en el rey. Eso es lo que dice la escritura. Era un rey que quizás estaba gobernando muy bien, era un rey que quizás estaba haciendo las cosas muy bien, y Isaías se dejó deslumbrar por eso. Por eso yo les decía el primer día que les hablé del mandamiento hace un mes, no podemos dejarnos deslumbrar por nadie. Nuestros ojos tienen que estar fijos en quién, en Dios. Pero cuando murió, eso es lo que dice el versículo 6:1, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 6? Ajá. Cuando murió el rey Usías, ¿qué dice Isaías? Vi yo al Señor. Antes, ¿a quién estaba viendo Isaías? Estaba deslumbrado por el gobierno del rey de turno, ¿sí? Y solo cuando vemos al Señor somos conscientes de nuestro pecado. Yo espero que hoy podamos ver al Señor a través de esta enseñanza para poder ser conscientes del pecado. ¿Cuál era el pecado de Isaías? ¿Tenía qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, pero según el versículo 5, ¿cuál era el pecado de Isaías? ¿Tenía labios qué? Inmundos. O sea, reconoció, Dios me mandó a dar una palabra, pero mis labios ¿cómo están? Inmundos. Y luego dice que el Señor mandó un ángel que pasó un carbón encendido por su boca. Yo creo que el Señor va a mandar varios ángeles hoy. Va a mandar al Espíritu Santo para que nos pase su carbón encendido. Porque necesitamos purificar la manera como hablamos. Sí.
para que podamos de verdad manifestar ese respeto que Dios se merece en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en todas las áreas de nuestra vida. Porque nosotros no somos cristianos solamente aquí en el templo. El cristianismo es una vida integral, ¿sí? Dentro y fuera de aquí. Amén. Bueno. Vamos a mirar ahora Mateo capítulo 5, donde está la ampliación de este mandamiento en el Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 33 al 37. Mateo 5:33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y es ahí donde a veces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque queriendo quedar bien delante de un familiar, delante del esposo o de la esposa, o delante de un negocio que estamos a punto de hacer, ¿qué decimos? Se lo juro, por mi madrecita linda. Ay, Dios mío, Señor. Y ahí es donde usted está pecando y está quebrantando este mandamiento. No tiene por qué hacer eso. Esa es la prohibición de esta tercera norma. No debemos jurar en falso. Ahí está tomando usted el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque usted quiere quedar bien usted y respeta y trae caos y desolación y ruina al nombre de Dios. Esas palabras fueron muy fuertes. Cuando yo leí vano, los significados, yo dije, o sea que cuando quebrantamos ese mandamiento, nosotros volvemos el nombre de Dios nada. No es que el nombre de Dios se acabe, no, es que nuestro testimonio pisotea. Y nosotros decimos que somos hijos de Él y que Él es nuestro Padre. Ay, hermanos, creo que este término en el griego, ese de no jurar, bueno, creo que es ahí leía sobre perjurará, ¿cierto? Ese término en el griego es, bueno, el término griego es epiorkeo, con K. Epiorkeo, y eso significa declarar bajo juramento, ¿sí? Declarar bajo juramento. No tenemos necesidad de poner de testigo a Dios de una mentira mía. Padre de la gloria. ¿Usted sabe cómo se sostiene el reino de las tinieblas? ¿Sabe cuál es el fundamento del reino de las tinieblas? Sí, eso lo dice en Juan 8:44. Que vuestro padre el diablo, dijo Jesús, es que es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Y cómo es que él siempre hace caer en la tentación y daña a los hijos de Dios y a las personas? Con mentiras, con engaños, con falsedad. Ese es el fundamento del reino de la oscuridad. Usted tiene que pensar eso, no lo mire así de manera muy trivial, muy superficial. No, ya, madure. Necesitamos verlo como es. El fundamento del reino de Dios, ¿cuál es? Lo contrario a la mentira, ¿cierto? Que es la verdad. Entonces, así me tenga que poner roja, tenemos que decir la verdad. Y yo le dije esta madrugada al Señor, dame los ejemplos, porque hay momentos en que mientras estoy estudiando no tengo los ejemplos, pero ya el Señor me trajo uno en este momento.
hace varios años atrás, como unos 15 años atrás, estábamos aquí arriba en un tiempo de ayuno con el liderazgo de la iglesia, sobre todo lo que eran líderes de grupos familiares y supervisores. Yo llegué ese día un poquito tarde porque estaba haciendo varias cosas en mi casa y casi que pues al final de los que estábamos sentados. En ese tiempo pues lideraban la iglesia el pastor Omar y la pastora Zenid y yo estaba sentada ahí atrás. Pero cuando yo entré, ella estaba preguntando a cada líder uno por uno, ¿hizo su devocional hoy? Y empecé yo a sufrir allá atrás, porque justo ese día yo no había hecho mi devocional. Yo me levanté a orar y a preguntarle a Dios por algunas cosas, porque era mi tiempo de ayuno personal, pero yo considero que ese no era el devocional. Yo he tenido justamente un sueño. A mí Dios me habla por sueños y estaba, mientras hacía mis cosas y dejaba todo listo allá para poderme venir al ayuno, mientras lavaba la loza, sacaba la basura y hacía muchas cosas, el Espíritu Santo me estaba hablando allí, pero ese no era mi devocional. Y el Espíritu Santo me hablaba por un lado, ¿qué vas a decir ahora? Y por el otro lado me hablaba Satanás y me decía, usted va a quedar mal delante de todos ellos acá. Si usted supuestamente es la pastora, ¿va a quedar mal? Bueno, esa lucha terminó cuando me preguntaron a mí. Cuando ella me preguntó, ¿me hizo el devocional? Y yo le dije, no señora, no lo hice. Ahí paró la lucha. Porque es que el enemigo siempre nos quiere contaminar con el engaño. Es que el enemigo siempre nos quiere contaminar con que digamos mentiras. Porque cuando lo decimos, a ella nos colocó una cadena. Y en la medida que usted siga diciendo mentiras, ahí va creciendo esa cadena. Y hoy muchos de ustedes necesitan ser libres de esa mentira. Hoy estamos festejando la cena del Señor, el momento en que Él fue crucificado en la cruz y que nos hizo libres. Pero usted no puede decir que es libre si usted va lleno de cadenas de mentiras. Usted tiene que ser libre hoy. Entonces, este pasaje realmente, ¿será que significa que yo no puedo jurar delante de ningún tribunal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos o no podemos? Ah, muy bien. Sí podemos. ¿Por qué? Porque voy a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, ¿sí? Y voy a estar aliado con el reino de Dios. Entonces, básicamente cuando el Señor está diciendo en Mateo 5, no perjurarás, lo que está diciendo es no va a declarar en juramento algo que sea falso. Eso es lo que está el Señor diciendo con este mandamiento. No va a jurar tomando mi nombre y diciendo mentiras. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso termina diciendo en el versículo 37 que vuestro sí sea y vuestro no sea. ¡Ay, Dios mío, Señor! Y a veces, como dicen por ahí algunos, a veces algunos quieren aclarar y entre más aclaran oscurecen. Es la verdad. A veces hay gente que quiere aclarar para que nos crean y para confirmar. No, entre más usted aclara, lo que hace es meterse más y hundirse más en el engaño. No siga esa jugada de Satanás, por favor, sea libre hoy. Dios lo quiere liberar de eso, usted no tiene necesidad de eso. Para los fariseos, que eran las personas, mejor dicho, maestros de la ley, según ellos habían dos clases de juramentos. Juramentos que eran obligatorios y juramentos que no eran obligatorios. Entonces, los obligatorios era que ellos tenían que decir la verdad y entonces ahí sí decían el nombre de Dios y juraban, ¿cierto? Y los que no eran obligatorios de cumplir, entonces, pues ahí sí de repente juraban por Jerusalén, o sea, ya no era por Dios. ¿Sí me hago entender? Mire cómo el enemigo nos engaña. Entonces ya no juraban por Dios, pero entonces juraban por Jerusalén, por el cielo o por la tierra o por su cabeza, o en el caso de la cultura de hoy, por la mamá, ¿sí?
Y entonces pensamos que no estamos pecando. Pero queridos, eso es faltarle el respeto a Dios. Amén. Vamos a leer lo que dice Números capítulo, porque necesitamos empaparnos de lo que dice la ley. Números capítulo 30, versículo 2. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a los votos, a las promesas? Si alguien lo encontró, lo puede leer. 32. Así está. ¿No quebrantará qué? Su palabra. No es la palabra de Dios, es la suya, es la mía. ¿Sí? Cuando alguien hace voto o hace promesa, no quebrantará su palabra. ¿Sí? Entonces, lo que los fariseos hicieron fue acomodar esa ley. Por eso es que más adelante en las cartas Pablo dice que leyes y mandamientos de hombres, porque ellos acomodaron la ley para su conveniencia. Y entonces ya no juraban en nombre de Dios, pero juraban a nombre de Jerusalén, del cielo, de la tierra y de otras cosas. ¿Pero por qué lo hacían? Porque habían perdido ¿qué? Credibilidad. ¿Sí? Ese es el problema, ¿no? Cuando uno es hipócrita sucede eso. Es importante ajustarnos a la verdad. Yo sé que no es fácil hablar de esto, pero hay que decirlo porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era realmente la intención de Dios al darnos este mandamiento? Lo que Dios está buscando es que en su pueblo, por lo menos en el suyo, porque por eso estos mandamientos no son para los paganos, para la gente que no teme a Dios, estos mandamientos son para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo que está buscando es hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres que digan la verdad. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que no es fácil, porque en una o en otra hemos fallado, pero necesitamos volver para cumplir este mandato, ¿sí? En las épocas pasadas, no solo en Israel, sino en mucho tiempo atrás, en los siglos pasados o en épocas pasadas, la palabra tenía un valor, un peso y un valor único, ¿cierto? Y se respetaba, no había necesidad en ese tiempo de ir a la notaría, de firmar, de cómo es autenticar, cómo se hacían los negocios antes, solo con la palabra, ¿cierto? Porque es que el poder que Dios nos ha entregado en la palabra, y fíjense que hoy oramos por las comunicaciones y bueno, Dios sabe cómo está haciendo las cosas, pero el poder que tiene la palabra es único, porque ese poder se lo entregó ¿quién? Dios. Es Dios el que dice en Proverbios, en la Sagrada Escritura, que en nuestra boca está el dar vida o el dar muerte. Por eso tenemos que tener cuidado con el uso de nuestra lengua, ¿sí? Entonces, pero realmente ese tiempo lamentablemente ya pasó. Es muy triste, pero hay que hablar con la verdad. Ya en este siglo XXI, yo creo que ya ni entre cristianos se puede confiar en la palabra. Y eso es muy triste, porque eso quiere decir que ya perdimos la influencia que teníamos, perdimos la credibilidad que teníamos ante el mundo. ¿Por qué? Porque ya a todos se nos facilita mentir para nuestra conveniencia. Y por eso pues ahora, así sea un hermano en Cristo, o sea un hermano en familia, nos toca ir hasta la notaría, autenticar, con testigos, ¿cierto? Porque tristemente ya no hay ese cumplimiento de una cosa tan fuerte que Dios nos ha entregado como es la palabra, ¿cierto? Bueno, que Dios nos ayude. Otro versículo más del Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, eso es un consejo que nos da el sabio Salomón. ¿Qué dice? Yo me lo sé, pero quiero que ustedes lo vean, porque es que es tan bonito cuando usted lo lee
y lo ve en la pantalla. Yo me lo sé de memoria, se los puedo decir acá, pero no, léalo. ¿Qué dice? Ajá. Ajá. Bueno, a ver, otra versión de la versión normal, la Reina Valera. Bueno, esa es otra versión. Aquí está en la pantalla, a ver, ¿quién lo lee? Oiga, oiga, y es Dios el que está diciendo eso a través de Salomón. Dios no se complace en quién. O sea, que el que promete algo y no lo cumple es una persona que le falta sabiduría. Es un necio. Eso lo dice ahí. Y ahora quiero decirles algo a ustedes, querida congregación, esposos. Cuando digo esposos estoy hablando del hombre y la mujer. No se hagan promesas que no van a cumplir. No se hagan promesas que no se van a cumplir. Y si usted ya ha hecho eso, que este sea el día para que usted llegue a casa y le diga al esposo o le diga a su esposa, amor, perdóneme, porque he faltado al tercer mandamiento, porque he deshonrado a Dios y a usted. Porque cuando quebrantamos un mandamiento, no solamente lo quebrantamos ante el Señor, sino en este caso al prójimo, que usted le ha hecho promesas y no las ha cumplido. Gracias por su entusiasmo. Este mandamiento tiene que ver con las promesas que hacemos. Esto no solamente es hacia Dios, tiene que ver con el prójimo también. Ahora les hablo a los papás, a los abuelos, a los que tienen a cargo a alguien que tienen que corregir. Si usted promete cosas a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, cúmplalas. ¿Por qué es que sus hijos ya no creen en usted? Hermano, tenemos que aceptar las responsabilidades. Decimos, nuestros hijos ya no me creen, ¿pero por qué? Porque usted no cumple. Cuando usted no cumple, no, mi hijo me entiende. No, cuando usted no cumple, usted está dándole un mal ejemplo a su hijo para que él siga mintiendo, para que él siga engañando. ¿Sí? Ahora, si es un premio, si es algo bueno, si usted los prometió llevarlos a pasear, llevarlos al cacique, comprarles algo, hermano, cumpla. Pero si usted también le prometió un castigo, eso también tiene que cumplirlo, porque esa es nuestra responsabilidad como personas que estamos formando a una generación. ¿Sí? Usted le promete, le voy a pegar, y después dice, ay no, o la mamá le dice, ay no, mijo, no, venga, no, por favor, no haga que su esposo o su esposa peque. Usted necesita corregir a su hijo, usted necesita cumplir la palabra que usted dio. Lo voy a castigar, sostenga su palabra. Así le duela, a mi papá le dolía su corazón y él decía, así me duela, pero lo voy a castigar por esto y por esto. Ponga la cola. Pero hoy decimos, ay no, pobrecito el niño. No, el niño no entiende. No, pobrecito. Pobrecito usted que no lo corrige y después le dará mala vida. Después le traerá vergüenza, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, por favor, necesitamos volver al cumplimiento de este mandamiento. Amén. Diga la verdad, solamente la verdad. Modele esa verdad a través de la conducta. A veces hay hombres que dicen, pero es que mi esposa ya no confía en mí, ¿por qué será? O a veces al revés, a veces hay mujeres que dicen, pero mi esposo ya nada de lo que le digo me cree, ¿por qué será? Bueno, queridos, examinémonos. Recuerden que el Señor está buscando hombres y mujeres con justicia interna, la justicia del corazón. El reino de Dios se sostiene con la justicia de Él y con la verdad.
Tenemos que ser hombres y mujeres que digan la verdad, que modelen la verdad. Amén. Ahora él dice la definición del término mentira. Dios mío, Señor. Falsedad, lo que engaña y desilusiona la confianza. Acuérdate que yo busco esto en otros diccionarios, ¿no? Entonces no lo busco en un diccionario cualquiera. ¿Sí? Falsedad, lo que engaña y desilusiona la confianza. Violación intencional de la verdad. Violación intencional, por eso es que es pecado. ¿Sí? Realmente, ¿a qué nos invita este tercer mandamiento? Ya dijimos cuál es la intención de Dios al darnos esta norma. ¿Cuál es? ¿Cómo? Lo he repetido como 3 veces, se lo voy a repetir una 4ª vez. La intención de Dios al darnos esta norma es que podamos ser hombres y mujeres de verdad. ¿Sí? Es decir, que hablemos la verdad. Esa es la intención de Dios al darnos este mandamiento. Ahora, ¿cuál es la invitación de este mandamiento para nosotros? ¿Sí? Es que nosotros podamos reflejar a un Dios santo, puro, intachable y que es verdadero. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 6:9? Y Filipenses 2:9 al 11. Mateo 6:9, ¿alguien lo encontró? ¿Cómo es nuestro Dios? Santo. Y está en la oración del Padre nuestro. Entonces, este mandamiento nos lleva a reflejar a un Dios que es santo, puro e intachable. Filipenses 2, versículo 9 al 11. ¿Quién lo encontró? Gracias. ¿Qué nos reflejan esos versículos? ¿Quién es Dios? Soberano. ¿Qué más? Santo, puro, justo, verdadero. Y todo el mundo tiene que ¿qué? Respetarlo, ¿cierto? Adorarlo, honrarlo. Ustedes y yo necesitamos honrar a un Dios que es santo. Y esa es la invitación de este mandamiento. Necesitamos a través de nuestra vida, de manera intencional, poder decir: soy un discípulo de Jesús y por eso voy a decir la verdad, voy a abrazar la verdad. Eso está en Proverbios capítulo 23:23. El que lo encuentre primero lo puede leer. Mi pregunta mientras lo encuentran es: ¿cuál es su posesión más valiosa? ¿La casa? ¿El carro? ¿Cuál es su posesión más valiosa? Gracias. Mire la invitación que nos hace aquí el sabio Salomón. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar la verdad y no venderla. Abrazarla, abrazarla. ¿Cuál es nuestra posesión más valiosa? Para mí es Dios. Me asombré que hace 15 días le hice la misma pregunta a los estudiantes, a los prejuveniles, y ellos también, algunos dijeron Dios, otros dijeron la familia. Nuestra posesión más valiosa es Dios. ¿Quién es la verdad? Cuando aquí Salomón está diciendo compra la verdad, ¿a quién se está refiriendo? A Dios. Él es nuestro tesoro. Necesitamos aferrarnos a nuestra verdad.
Pero a veces nosotros estamos aferrados a una mentira y decimos, no, es que esta es una mentira piadosa. Esta es una mentirita blanca. No hay mentiras blancas ni hay mentiras piadosas. Por favor. Por favor. Exacto. Hoy necesitamos soltar esas cosas falsas que tenemos, esas costumbres falsas y equivocadas que tenemos y abrazar la verdad. Voy a hablarles, porque voy terminando, sobre las características de una persona que compra la verdad. A ver si usted está dentro de esos. Número 1, una persona que compra la verdad, porque si estamos diciendo que necesitamos no jurar en vano ni en falso, pues tenemos que ir a hacer lo contrario, ¿cierto? Aferrarnos a la verdad. Entonces, número 1, reconocer que la mentira es un pecado y es un problema del corazón. Proverbios 12:20, necesito espadachines, por favor, porque todas estas tienen citas bíblicas. Proverbios 12:20. Ajá. Sí. Entonces no se crea que usted no tiene nada de mentiritas en el corazón. Todos tenemos ahí. Todos tenemos ese problema. La Biblia lo dice en Jeremías, engañoso es el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos ser para poder ser personas de verdad o personas que abrazan la verdad, que eso es lo que Dios está buscando, gente que viva en la verdad, necesitamos reconocer que la mentira es un pecado y es un problema que está arraigado en tu corazón, no en el mío, porque empezamos a echarle la culpa a los demás. No, está en el suyo, sácala de ahí, en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dios pide que podamos aborrecer ese pecado, porque Dios no aborrece el pecador, pero sí aborrece el pecado. O sea, Dios aborrece la mentira, porque es lo opuesto a la verdad. Sigue leyendo. Ahí está. Hasta ahí. Dios aborrece ¿qué? La lengua mentirosa. Acuérdese. Dios aborrece la lengua mentirosa. Entonces, como Dios aborrece eso, ¿usted va a seguir abrazando las mentiras? No. Hoy es el día y todo este tiempo de poder confesar las mentiras, dedicar tiempo para revisar su vida y empezar a sacar todas las mentiras que estén ahí. Dígale al Espíritu Santo, ilumíname. Necesito sacar toda la oscuridad, la confusión, el engaño que hay en mi vida. También para aborrecer este pecado usted necesita alejarse de personas mentirosas. Sí, no esté amigo de esas personas. ¿Por qué? Porque el que anda en la miel, decía mi mamá, algo le pega. Entonces usted necesita alejarse de esa gente. Además, porque será personas que no van a ir al reino de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 21:8, que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los profanos heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace usted diciendo mentiras? ¿Usted cree que va a heredar el reino de Dios diciendo mentiras? Pues no, la Biblia lo dice muy claro que no. Otra, no sé en cuál voy. Bueno, cuarto, necesitamos decidir amar y abrazar la verdad. Salmo 119:63. Y mientras usted lo encuentra, yo le digo lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando le estoy diciendo que abrace la verdad, estoy diciéndole abrace a Jesús, abrace a Cristo, porque Él es la verdad. Salmo 119:63, ¿qué dice? Compañero soy yo de todos los que te temen. Muy bien. Y guardan sus mandamientos. Acuerde que este es el tercer mandamiento. Número 5, sembrar la verdad en nuestro corazón. Mateo 12:37. ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué es sembrar la verdad? Sembrar la palabra, ¿cierto?
¿Dónde podemos encontrar la verdad? Aquí, en la Sagrada Escritura. Por eso es que necesitamos hacer el devocional. Por eso es que necesitamos meditar en la palabra de Dios todos los días. Porque cada vez que hacemos eso, estamos sembrando semillitas ¿de qué? De verdad en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Ya? ¿Alguien encontró Mateo 12:37? Estoy finalizando. ¿Se da cuenta por qué es que necesito decir la verdad? ¿Por qué es que necesito sembrar la verdad en mi corazón? ¿Por qué? Porque en el día final, ¿por qué es que Dios me va a juzgar? Por las palabras que yo he dicho. Wow. O soy condenado o soy justificado, de acuerdo a lo que digo. Y por último, pon guarda en tu boca. Salmo 141, 3. Salmo 141, 3. ¿Qué dice? Esa es una oración. A ver, todos. Padre de la gloria. Yo no entendí nada. Vamos a contar 3 y van a leer pausado. 1, 2 y 3. Ay, que esa sea nuestra oración. Marque ese versículo, márquelo, póngalo como una oración todos los días. Dígale así como el salmista: Señor, necesito un vigilante ahí en mi boca. ¿Sabe cuándo necesitamos ese vigilante? Yo les voy a decir momentos específicos donde necesitamos ese vigilante. Cuando estamos tristes. ¿Qué decimos cuando estamos tristes? ¿Cosas lindas? ¿Qué decimos cuando estamos frustrados, amargados y con rabia? Ahí necesitamos poner guarda a nuestra boca, porque empezamos a maldecir el día que nacimos, porque empezamos a desearle mal a todo el mundo. Y ahí necesitamos ese vigilante. Pon guarda, oh Dios, en nuestra boca. ¿Cuántos han entendido lo que el Señor quiso decir hoy? Nos ha hablado a todos. Necesitamos, sobre todo en esos momentos bien difíciles, donde hay odio y donde hay falta de perdón en nuestro corazón, y empezamos a decir desgraciados. Hombre, esas son palabras que no deben salir de nuestra boca. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Quiero hacerle unas preguntas antes de que cantemos, porque aquí no cantamos por cantar. Hemos entendido que la música moldea nuestro carácter. Y cuando esa música es una música que alaba a Dios y que está ungida por el Espíritu Santo, nos ayuda a regresar al camino. Pero quiero hacerle estas preguntas. ¿Qué decisión usted tomará hoy de acuerdo a lo que el Señor nos ha hablado? ¿Usted escoge hoy ser un hombre y mujer de palabra? Eso es para reflexionar de manera personal, ¿sí? No quiero que los esposos empiecen a condenar a las esposas o al revés ahora, no. Esto es un examen personal. ¿Vas a reflejar al Dios verdadero o vas a seguir jurando en falso? ¿Respetarás el nombre y la santidad de Dios? Algo que hemos pisoteado todos es la santidad de Dios. Y Dios es un Dios santo y Él merece nuestro respeto y nuestra honra. ¿Estás decidido a comprar y abrazar la verdad? ¿Estás decidido hoy a romper con toda cadena de mentira con la cual estás esclavizado? ¿Reconoces que necesitas la ayuda del Espíritu Santo para poner guarda en tu boca? ¿Sembrarás a partir de hoy la semilla de la palabra en tu corazón? Porque la palabra es la verdad.